Si quieres alcanzar el equilibrio entre tus finanzas, tus relaciones y tu bienestar, has llegado al lugar indicado. Bienvenido a Salud, Dinero y Amor con Marielena Vega y Romina Román. La mejor forma de invertir tu tiempo. Qué gusto que nos acompañen en su programa Salud, Dinero y Amor. Soy Marielena Vega, ya el último día del mes de marzo, primer trimestre de este 2025. Parece ser que ha pasado de todo y seguirá pasando un año, por supuesto, que nos promete muchos movimientos. Hay que pasarla tranquila, hay que tener mesura. Todavía viene mucho por recorrer, así que a tener calma en los tres ejes principales: salud, dinero y por supuesto en el amor. Pero para comenzar este programa y comenzarlo bien, me da muchísimo gusto saludar a Romina Román. Amiga, ¿cómo estás? Ya en territorio nacional, después de estar algunos días en París. Muy buenas noches, Marielena, como siempre muy feliz de estar contigo y con las personas que nos escuchan aquí en el Heraldo Radio. Y es cierto, ya en la Ciudad de México, después de la cobertura del Congreso Europeo de Cáncer de Pulmón, en donde salió información muy interesante que les voy a compartir más adelante. Y hoy inician formalmente las campañas para los candidatos al Poder Judicial. Vamos a estar aquí bien pendientes y tengan muchísimo cuidado porque están a la alza los casos de influenza. Así es, amiga, pues mucha información. ¿Con quién vamos a abrir este programa el día de hoy? Gracias, Marielena. Como siempre, un programazo el de hoy. Y es que nos va a acompañar Carlos Ramírez. Él es socio de Integralia, fue presidente de la CONSAR, es economista, analista y nos va a dar las expectativas en temas macroeconómicos y de las reformas que ya se aprobaron. Platicaremos también con Ingrid Tapia, una gran abogada catedrática, una especialista en materia de derecho y una de las candidatas a ministra en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Cuál es la importancia? ¿Qué tenemos que hacer los ciudadanos en estas elecciones? De esto y más vamos a platicar en unos momentos con ella, no se lo pierda. ¿Y qué se está haciendo en la capital del país en materia de seguridad, de generación de empleos, de calidad de los salarios, de incentivos para los empresarios? De esto nos va a platicar Fatlala Akabani. Él es subsecretario de Gobierno en la Ciudad de México. Y contestando a sus preguntas, próximas vacaciones, Semana Santa, créditos, financiamiento. De esto y más platicamos el día de hoy con Adolfo Ruiz. Él es director de Asuntos Públicos del Grupo Financiero B por Más, así que no se lo pierda, un programa con mucha información que influye en nuestro bolsillo, en nuestro bienestar, en nuestras finanzas. Acompáñenos, no se va a arrepentir y sin más preámbulo, comenzamos. La entrevista en Salud, Dinero y Amor. Seguimos aquí en Salud, Dinero y Amor por el Heraldo Radio. Y amigos, el tema energético ha tenido muchas modificaciones, reformas. ¿Cuál será el impacto de esta situación? Para platicar de ello nos da muchísimo gusto saludar a Carlos Ramírez, un analista en el tema, por supuesto especialista y directivo de Integralia. Carlos, muy buenas noches, qué gusto saludarte. Marielena, muy buenas noches, un saludo, Romina. Gracias, Carlos. Oye, ¿y cuál es el panorama que estamos viendo, el impacto que tendremos como país de estas últimas reformas que se están haciendo en materia energética? Mira, esta semana se promulgaron ya por parte de la presidenta Sheinbaum las nuevas reformas en materia de energía que derivan de la reforma constitucional que se aprobó el año pasado y que en esencia suponen un cambio muy importante en la forma como está organizado Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad y en su relación con el sector privado. Este cambio supone modificar 10 leyes secundarias, nada más para darle una idea al público, más de 1,000 cuartillas contiene estas leyes y hubo cambios muy relevantes. Déjame en un minuto decirte cuáles creo que son más importantes. En materia de electricidad, digamos, hay buenas y malas noticias. Respecto a la reforma constitucional del 2013 del presidente Peña Nieto, digamos, esta es una reforma que le regresa, digamos, a la Comisión Federal de Electricidad más facultades, centraliza más el poder en la CFE, desaparece a los reguladores en materia de electricidad y en esencia deja abierta la puerta a la participación privada con 5 mecanismos de participación, lo cual es una buena noticia, pero todavía con enormes dudas de cómo va a
interactuar el sector privado, las empresas privadas con la Comisión Federal de Electricidad. Entonces, en cierto sentido, se cierra un poco el sector respecto a la reforma del 13, pero quedan abiertos algunos canales de participación privada. En petróleo, en Pemex, la historia es parecida, pero más claramente en favor de Pemex. Es decir, se cierran los canales de participación privada que quedaron adscritos en la reforma del 2013. Se dejan algunos espacios de participación, colaboración Pemex con el sector privado, pero bajo mecanismos bastante cerrados y bastante limitados para la participación del sector privado. Y esto sí, en un contexto en donde Pemex está en una situación muy precaria financieramente hablando. Entonces, en resumen, ahí termino. Te diría, hay algunos aspectos positivos de estos cambios. Quizá para muchos no fue tan grave. Algunos esperaban algo quizá aún más cerrado para la participación privada, pero dado el contexto que vive el país, estos cambios lo que han generado es una parálisis en las inversiones en el sector y muy probablemente esto continúe en los próximos meses hasta que aterrice el nuevo modelo energético. Hasta que aterrice el nuevo modelo energético, Carlos, pero en un entorno complicado en donde Pemex está quebrada, tiene una situación muy complicada, esto de la mano con este aniversario de la expropiación petrolera, y tú hace unos meses comentabas que en 2 meses el exdirector de Pemex pasó de ser experto petrolero a ser experto en vivienda. La deuda con proveedores es amplísima, están pagándola a cuentagotas. Entonces, ¿cuál es tu expectativa? Te saluda Romina. Sí, Romina, muy buenas noches. La realidad es que el nuevo director de Pemex, bueno, ya lleva algunos meses, digamos, ciertamente tiene una experiencia académica de muchos años, ha estudiado a fondo el sector energético, pero nunca había tenido experiencia administrativa. Es decir, nunca había tenido experiencia de gestionar no digamos una empresa, 130,000 empleados, 80,000 jubilados, con los grandes problemas que enfrenta la empresa. Entonces, todavía está en duda digamos, si este director nuevo es la persona indicada para llevar a mejor puerto a la empresa. Ahora, lo que sí sabemos es que la crisis de la empresa se ha agravado en los últimos años. Le deben $25,000 millones a sus proveedores, la producción está cayendo rápidamente, los problemas operativos están a la orden del día, perdieron 620,000 millones de pesos en el año 24, el gobierno le tuvo que inyectar 1.5 billones de pesos para mantener la flota, es decir, por donde se le mire, el desafío es enorme. Y estas nuevas leyes recientemente promulgadas no parecieran, a primera vista, Romina, atender la gravedad de la situación. Es decir, pareciera que el gobierno de la presidenta Sheinbaum está haciendo sus cambios a las leyes, pensando que tiene mucho tiempo para llevar a cabo, digamos, algunas de las acciones que pretende llevar a cabo, a llevar a efecto. Y la realidad es que el tiempo juega completamente en contra de la empresa. Las finanzas públicas del país ya no están para que se le vuelva a inyectar 1.5 billones de pesos este sexenio a la empresa. Y por tanto, hay una enorme incertidumbre respecto al futuro de Pemex. ¿Dónde va a terminar esta historia? No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que se agota el tiempo. Oye, Carlos, y todo este panorama, este planteamiento que haces, ¿cuál será el impacto para los mexicanos? Quizá para la mayoría de los mexicanos, esto de lo que estoy hablando pasa un poco desapercibido. Es decir, pues la gente asocia a Pemex con la gasolina que carga, asocia a Pemex con el gas que consume y asocia a la CFE con la electricidad que consume. Hasta ahí llega la historia. Sin embargo, para nuestra economía, ambas empresas son absolutamente fundamentales. Es decir, si funcionan bien, a la economía le va a ir bien. Si funcionan mal, a la economía le va a ir mal. Entonces, el problema, María Elena, es que en el 2025 estamos viviendo lo que amenaza convertirse en una recesión. Es decir, ya hay una desaceleración muy aguda de la economía que amenaza con convertirse en recesión, resultado de incertidumbre doméstica, incertidumbre externa, que están ocasionando una parálisis de la inversión. El riesgo que yo veo, el problema que yo veo es que estamos haciendo un cambio monumental del entorno del andamiaje legal del sector energético en un momento en que la economía está casi en recesión. Y en lugar de que sea una palanca
que impulse, que ayude a salir de esa recesión o que evite esa recesión, me temo que está exacerbando los factores que explican la desaceleración. ¿Por qué? Porque reitero, las empresas en este momento están paradas esperando a ver cómo aterriza todo eso. Pero cómo va a aterrizar y cómo se va a llevar a efecto quizá tome un año más, y eso pues es un tiempo en el que la economía está muy débil. Entonces, en ese sentido, creo que en la visión del gobierno había que hacerlo ahorita porque es el inicio del sexenio, porque tienen el Congreso, etcétera. Pero desde el punto de vista económico y para efecto de los mexicanos, que me preguntabas, esta situación del cambio en el modelo energético creo que no contribuye, sino más bien exacerba la tendencia de menor ritmo de crecimiento. Carlos, rápidamente, porque desafortunadamente nos queda un minuto, entonces las expectativas no son muy alentadoras, que digamos. En electricidad, Romina, hay algunas señales positivas. Creo que en términos generales sí va a haber espacio para la participación privada bajo las reglas del gobierno, bajo las reglas de la CFE, pero hay empresas que sí van a estar dispuestas a participar bajo ese modelo. Quizá no es el modelo ideal que uno hubiera querido, dado el contexto actual del país, pero bueno, en donde está más grave la preocupación es en Pemex. Ahí muy difícilmente las empresas privadas, sobre todo las grandes, van a entrar a participar, y entonces pues se quedará Pemex con todo el riesgo, con poca participación privada, y es, me parece, donde está nuestro principal riesgo como país. ¿Qué vamos a hacer con Pemex? Y mira que si alguien conoce de Pemex eres tú, trabajaste un tiempo ahí, también fue presidente de la CONSAR, analista, economista, socio de Integralia. Carlos Ramírez, muchísimas gracias como siempre por contarnos y comentarnos y explicarnos estos temas que son tan importantes para todos. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes, muy buenas noches, un saludo. Gracias. Quédense con nosotras en Salud, Dinero y Amor, que vamos con más información. Ellas son mujeres de radio. Salud, dinero y amor por el Heraldo Radio. Y seguimos en Salud, Dinero y Amor, y hoy inician formalmente las campañas para elegir a nuestros representantes del Poder Judicial, jueces, magistrados y ministros. ¿Cómo será ese proceso? ¿Qué veremos cuando recibamos esta boleta? Para platicarnos de esto, ya nos acompaña en la línea Ingrid Tapia. Ella es una de las candidatas a ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. También es abogada, catedrática, líder del grupo feminista Caso 992. Muy buenas noches, Ingrid, qué gusto saludarte. No, el gusto es para mí. Me estoy felicísima de que en el primer día oficial de campaña, mi primera entrevista sea con ustedes, porque les tengo enorme cariño y reconocimiento. Al contrario, nosotros somos las que estamos felices de escucharte. Y platícanos, Ingrid, ¿qué vamos a recibir en esta boleta de votaciones en junio y cómo se está anticipando este proceso? Pues mira, como tú sabes, me he dedicado 27 años al derecho electoral, al civil, constitucional y electoral. Son las únicas 3 materias que he litigado. Y ni los especialistas en materia electoral sabemos cómo se va a resolver este tema. Porque, en mi opinión, la principal violación o defecto de esta reforma constitucional es justo privar a los ciudadanos del derecho que tienen a recibir información de los candidatos. Es prácticamente imposible que un ciudadano ordinario como tú y como yo analicemos y conozcamos a los 3,000 candidatos que van, a los más de 3,000 candidatos que van a contender en esta elección. Y para peor, hay estados de la federación que van a tener elección concurrente, es decir, que además de elegir a los integrantes del Poder Judicial en sus respectivas circunscripciones, van a tener que elegir a sus presidentes municipales y a sus diputados locales. Y entonces puede ser que el votante se enfrente a una monstruosidad de 12, 10, 13 boletas, ¿no? Sin saber siquiera quiénes son las personas que están nominadas a los distintos cargos de elección. Esa, creo, es la principal violación, porque es una violación que se endereza no contra el Estado, no contra el Poder Judicial, es una violación que se endereza contra los ciudadanos, que somos los amos y dueños soberanos de la nación. Entonces, se ve muy, muy difícil. Y aparte, las reglas que hizo el INE para la promoción de candidatos están diseñadas a modo
de que sea imposible la promoción, porque los candidatos solo podemos asistir a foros presenciales, no podemos hacer mítines, no existe la publicidad exterior y ni siquiera en nuestras propias redes, que son de nuestra propiedad, que son privadas, que fueron privadas antes, podemos pagar pautado de nuestras redes para llegar o segmentar en la mayoría de la población. Entonces estás llevando a una población de prácticamente invitando a votar a 90 millones o más de personas sin darles la información de por quién quiere votar. Oye, Ingrid, entonces, ¿cuál sería tu recomendación? ¿Qué podemos hacer nosotros como ciudadanos para verdaderamente llegar lo más informados posibles en estas elecciones? Te saluda María Elena Vega. Hola, Marielena. Mira, Marielena, la verdad es que el INE dice que está haciendo el esfuerzo por subir en una página de internet los perfiles de todos los candidatos a todos los cargos de elección y ha intentado monopolizar esa información. Es lo único que disponen como herramienta pública los ciudadanos, meterse a esa página del Instituto Nacional Electoral, ¿no? Y desde luego las benditas redes secundarias, el Facebook, el Twitter, el Instagram, meterte a un buscador de Safari, Google o el que se te antoje, ¿no? Un buscador N para investigar, pero es imposible que hagas esa tarea en 57 días. Yo les sugiero muy amorosamente, y no es porque estoy en la boleta de ministra, yo les sugiero muy amorosamente que todos hagamos el esfuerzo de meternos en búsqueda de información, ¿no? Fiable y confiable de verdad, de al menos los integrantes de la Suprema Corte y del Tribunal de Disciplina Judicial, porque no todos los cargos de jueces y magistrados serán renovados, fueron escogidos por materias y ahora habrán de elegirse a los que son de la materia administrativa y penal. Fíjate tú qué delicado. Pero al menos de la Suprema Corte y del Tribunal de Disciplina sí es muy necesario que todos hagamos el esfuerzo, porque la Suprema Corte es el último reducto que tiene un ser humano en cualquier país para derrotar una mala ley, ¿no? Que en nuestro país se da con mucha frecuencia. Y el Tribunal de Disciplina es este tribunal que vigilará la conducta de los jueces y no queremos que sean llamados para obligarlos a fallar en un determinado sentido y queremos además que si sean llamados los que hagan indebidamente su trabajo a cuentas, ¿no? Entonces yo creo que si nos concentramos al menos en esos dos órganos, estaríamos haciendo una contribución verdadera a nuestra propia vida que debe edificarse en justicia en los próximos 10 años. El problema es que lo que no hagamos hoy no lo vamos a poder enmendar en 10 años. Ingrid, y cuando recibamos la boleta en junio próximo, ¿por cuántos ministros podemos votar? ¿Nada más podemos tachar uno o cuántos? ¿Igual con magistrados, igual con jueces? No hay un criterio, porque como tú sabes, el escrutinio, ya sabes que los votos se computan y se escrutan, ¿no? Hablamos siempre de cómputo y escrutinio. Cómputo es contar matemáticamente 1, 2, 3, 4. El escrutinio es analizar si el voto fue emitido con condiciones de validez, ¿no? Que si se salió del cuadrito, que si tiene muchos taches, que si se puede votar al mismo tiempo, que si era coalición. El cómputo y el escrutinio en esta elección no va a ser en las casillas. Es la primera elección que vamos a enfrentar donde el cómputo y escrutinio no será en las casillas. Y no puede ser porque es humanamente imposible que los funcionarios de casilla computen y escruten esos votos. Ahora, el problema de qué votos o qué criterios van a servir para ser anulados, no lo sabemos porque estos criterios sobre la validez de los votos en el escrutinio, ¿no? Generalmente son dictados en sede judicial, específicamente en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y como nunca antes ha existido una elección donde elijas en varias opciones independientes, no existe un precedente que nos diga qué puede pasar si, por ejemplo, una persona vota por un ministro de los 9, pero no vota por los otros 8. No señala ningún candidato para las otras 8 sillas, ¿no? Entonces, no sabemos cuál sea a la postre el criterio de calificación de la validez de los votos, y eso nos coloca también en una posición muy lamentable a los electores, porque tú para ministros vas a tener que escoger 5 ministras mujeres y 4 ministros
hombres, porque el pleno va a estar integrado por 9. Entonces hay amigos muy cariñosamente que me dicen, no, Ingrid, yo nada más voy a ir a votar por ti. Yo no voy a votar por ninguna de esas viejas. Puedo poner tu Nico, los otros peladitos. Puedo poner tu número en todas las casillas, en las 9 casillas. Le dije, pues yo a mis amigos les digo, oye, pues yo te agradezco, pero no sabemos si haces eso, si se vaya a anular el voto y en lugar de votar por mí, termines beneficiando a los candidatos que hasta el día de ayer se dedicaron flagrantemente a violar la ley porque se encuentran con estructuras de partido. La verdad es que lo ideal es que sí votes por muchos y si no, creo yo que lo ideal es que elijas los números de tus candidatos, hombres y mujeres para ministro. Mande. Ingrid, ¿cuál sería o cuál es tu propuesta para votar por ti? Mira, esa es una de las preguntas curiosas que pone el INE. ¿Por qué quiere usted ejercer un cargo público? Entonces yo les mandé una respuesta no muy agradable, ¿verdad? No muy cómoda. Es decir, mira, no. Yo estoy postulada para ministro de la Corte, no para ejercer un cargo público, porque si yo hubiese querido ejercer un cargo público, habría iniciado una carrera burocrática de godines hace 27 años, ¿no? Yo he sido litigante toda mi vida y hoy estoy inscrita en la elección de ministro, primero porque debo y segunda porque puedo. La primera, ¿por qué debo? Porque creo que hoy más que nunca tú, yo y todas las personas, votantes, abogados, operadores jurídicos, tenemos la obligación de salir a defender la función judicial. No al Poder Judicial, que es indefendible por sus frutos, la función judicial. La oportunidad de que tú, yo y todos, cuando lleguemos a un tribunal, no encontremos un juez imparcial, honrado, estudioso, decente, que racionalmente acuse cuál de las dos hipótesis en disputa acusa mayor probabilidad y emite un fallo limpio y sin pretextos y además lo haga rápido. Eso es lo que está en peligro. No el puesto de los magistrados y de los ministros y de los juececitos que han dado muy malos resultados por décadas. Lo que está en peligro es la función judicial. Entonces, por eso a todos mis amigos que dicen, ay, yo no voy a votar porque esto es un atentado a la democracia, yo al contrario los regaño y además los regaño a mi estilo. A ver, tú dices que no quieres ir a votar porque esto está arreglado. Hay dos opciones de tu argumento, que sí esté arreglado y que no esté arreglada la elección. Si no está arreglada la elección, tú tienes que ir a votar porque es el mecanismo de ejercer tus derechos político-electorales, ¿no? Y si está arreglado la elección, con mayor razón tienes que ir a votar para defender la democracia. No me salgas que te vas a quedar picándote los ojos, como dicen en mi pueblo, comiéndote los mocos, viendo cómo te roban una elección sin hacer nada y sin participar. Es tu deber salir a defender la función judicial. ¿Y por qué puedo? No, porque en realidad sí confío en que en México hay muchas personas más decentes que indecentes, más honradas que deshonestas, más entendidas, y yo le apuesto a la inteligencia, a la capacidad de mis colegas, de mis conciudadanos, de entender esto que acabo de explicar. Está en peligro la función judicial. Tú y yo no queremos que caiga en manos del crimen organizado, no queremos que caiga en manos de personas incapaces, y nuestro deber es a la pura democracia, al puro estilo demócrata, participar, salir a votar, apoyar, combatir los autos. Entonces, si tú fuiste de los muchos que te vestiste de blanco y rosa para defender la función electoral, pues ahora es tiempo de que con la ropita que tengas salgas a apuntarte para observador electoral y salgas a votar ese día. Claro, totalmente de acuerdo. Pues Ingrid Tapia, aquí estaremos muy al pendiente. Esperamos seguir en contacto contigo, que nos vayas dando avances, saber y conocer pues todo este proceso a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por lo pronto te agradecemos muchísimo esta charla, esta explicación. Ingrid Tapia, ella es candidata a ministra en la Suprema Corte de Justicia, una gran abogada, por supuesto también catedrática y bueno, pues una especialista en la materia. Gracias, Ingrid. Les mando un abrazo muy cariñoso a ti, a tu muy importante audiencia, Romina, María Elena. Ahí nos estaremos viendo en los próximos 2 meses porque hay que sacar la casa y no dejen de ir a votar. Por supuesto que sí, ahí estaremos yendo a votar, amigos. Hay que salir, hay que hacer también justicia y valer esto que bien nos comenta Ingrid Tapia. Gracias, Ingrid. Seguimos aquí en Salud, Dinero y Amor. Un beso para todos. Bye. Ellas son mujeres de radio. Salud, dinero y amor por el Heraldo Radio.